Muy buenas tardes, siendo exactamente las 12 del día en nuestro país, vamos a continuar con el Congreso Nacional de Concesiones, con un tema que es muy relevante en la actualidad y que tiene que ver con la solución o resolución de las controversias en materia de la Ley de Concesiones de Obras Públicas frente a la incertidumbre jurídica y política que vivimos en la actualidad. ¿Qué costo tiene esto? Y evidentemente que uno de los, para adelantar esto, uno de los factores por los cuales este sistema ha tenido un éxito extraordinario en nuestro país en materia de aporte a la infraestructura, cuyo déficit era enorme a principios de los años 90, ha sido el sistema de concesiones. Y la inversión tremenda que significa para las empresas participar en este sistema, hacía necesario en ese minuto que se ofreciera un sistema de solución de controversias que fuera rápido, concentrado y que permitiera en un contrato a largo plazo mantener relaciones equilibradas y cordiales entre las partes. Y que partiera además con un sistema que permitiera que las partes se pusieran de acuerdo y solucionaran la controversia antes de llegar a un juicio. Y el segundo factor por el cual llegaron muchos inversionistas era el sistema de licitación. El sistema de licitación es un ejemplo de cómo se puede hacer un sistema transparente y justo, el cual yo no recuerdo, por lo menos, que haya habido conflictos en materia de adjudicaciones. Esos dos factores son relevantes para que este sistema haya tenido el éxito que tuvo. Entonces, para hablar de esto, que hoy día nos preocupa, seguimos con déficit de infraestructura, necesitamos más infraestructura para el desarrollo del país, nos acompañan expertos en este tema, a los cuales voy a presentar de inmediato. En primer lugar, partiendo por las damas, nos acompaña Dolores Rufián, abogada, doctora en Derecho de la Universidad de Granada. En la actualidad se desempeña como consultora de proyectos de infraestructura. Fue socia del estudio Morales Rufián Araya, donde se desarrolló particularmente el litigio relacionado a la construcción. Fue abogada del estudio Pérez y Valdés, especializada en obras públicas, transporte y construcción. Estuvo también en el Ministerio de Obras Públicas. Fue jefa del área jurídica de la Coordinación General de Concesiones, jefa de la Unidad Ejecutiva de Expropiaciones para obras concesionadas, en aquellos tiempos en que había muchas expropiaciones, por lo tanto fue una tarea muy ardua, y posteriormente directora nacional de planeamiento. Es experta de la Agencia Española de Cooperación Internacional, del ILPES, de la Comisión Económica para América Latina, consultora de organismos públicos, y tiene una detallada trayectoria académica. También autora de importantes libros que los que litigamos citamos frecuentemente en nuestro escrito. También nos acompaña, bienvenida Dolores, también nos acompaña Gabriela Lemparte, abogado de la Universidad Diego Portales, máster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica, becario de la Fundación Konrad Adenauer, fue jefe de gabinete del ministro de Obras Públicas entre el 2014 y 2018, vale decir, fue uno de los pocos ministros que tuvo todo el periodo, administrador municipal y director de la Municipalidad de Maipú, miembro del directorio del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú, se ha desempeñado como asesor en los Ministerios de Justicia, Derechos Humanos, Transporte y Telecomunicaciones, socio de Alemparte y Villanueva Abogados. Docente del Diplomado de Normativa Municipal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenido, Gabriel. También estamos con el profesor Luis Cordero, socio del área de Derecho Público de Ferrada Neme. Es uno de los brillantes abogados en materia de Derecho Público, al cual también los litigantes recurrimos constantemente. Especialidad en Economía, docente de la Universidad de Chile, doctorado en la Universidad de Ley de España, ha publicado varios artículos y libros relacionados con el tema, asesora regularmente a empresas privadas, públicas, nacionales e internacionales, entidades gubernamentales y ha colaborado con organismos
de importantes empresas nacionales y extranjeras. También nos acompaña nuestro amigo Víctor Ríos, abogado, presidente de la Sociedad Chilena de Derecho de Construcción, director del Consejo de Políticas de Infraestructura, CPI, coordinador de Chile en el Comité de Infraestructura de la Alianza del Pacífico, presidente de la Comisión de Reforma del Marco Normativo en Obras Públicas de la Cámara Chilena de la Construcción, autor del libro Derecho de Construcción, al cual también los litigantes citamos constantemente, profesor de posgrado en la Universidad Católica de Chile, de los Andes, la Santo Tomás, árbitro CAM, socio fundador de Molina Ríos. Bienvenido, Víctor. Gracias a todos por estar con nosotros. Antes de entrar a la conversación, quisiera señalar de que a las personas que desean hacer preguntas, formular preguntas, pueden hacerlo al correo info@copsa.cl o en el Twitter utilizando el hashtag Congreso COPSA 2021. Al final de las intervenciones vamos a contestar las consultas que nos lleguen. Algo ya dije, hoy día estamos en un periodo de incertidumbre política, jurídica, agudizado esto por la pandemia que nadie puede desconocer, que en materia de construcción en general y en materia de concesiones ha tenido un impacto fuerte en materia de costo, en materia de pérdida de ingresos, lo que evidentemente requiere de un tratamiento. No podemos hacernos como que no ha sucedido el tema. En materia de obras públicas, el estallido social también tuvo un costo alto, pero fundamentalmente en materia de concesiones esto ha tenido efectos indudables en la pérdida de ingresos y mayores costos. ¿Cómo tratar esto? ¿Cómo tratar lo que viene en materia de cambio de autoridades políticas? Y si los mecanismos actualmente vigentes en materia de solución de controversias de la ley antigua y posterior a la reforma del 2010 están siendo los mecanismos adecuados para eso, que era lo que se perseguía al inicio del sistema en el año 90, de asegurarles a los inversionistas un sistema rápido, concentrado, temprano de solución de controversias que les permitiera invertir con confianza de manera de mantener durante todo el contrato una relación equilibrada y cordial, porque no hay que olvidarse que se trata esto de una colaboración y una asociación público-privada para dotar de infraestructura al país. Entonces, para iniciar la conversación, les doy la palabra sobre este último punto. ¿Está funcionando adecuadamente hoy día el mecanismo de resolución de controversias, considerando el especial escenario que estamos viviendo? Les ofrezco la palabra sobre ese punto. Por donde quiera, partimos. Por donde quiera. Bueno, muchas gracias por la presentación, Jorge. Muchas gracias a COPSA por la invitación, a su presidente, a Marcela Ayué, por cierto. La verdad es que hablar de este tema hoy día tiene una importancia muy relevante, ¿no? Ya vivimos un proceso de incerteza general, digamos. Después del estallido social, la sociedad chilena lo que ha pretendido, lo que ha leído, es precisamente hacerse cargo de esa incerteza en un momento donde efectivamente dentro de esa incerteza tenemos redefiniciones de una sociedad que cambia y por lo tanto estamos en un periodo donde efectivamente hay una serie de redefiniciones. Por lo tanto, una redefinición de las reglas del juego necesariamente implica incerteza. Las sociedades en general son capaces de absorber cierta incerteza, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, si bien es cierto, el año pasado se discutía en este mismo panel, en este mismo congreso, el tema de la incerteza desde el punto de vista del proceso constitucional, eso tendrá su carril, pero el problema de la incerteza no es solamente la incerteza jurídica a propósito de las normas constitucionales y posiblemente los cambios legales que vengan después de la norma constitucional, sino además la incerteza cuando se suma a la incerteza que existe, y perdónenme la repetición, al interior del Ministerio de Obras Públicas en materia de interpretación jurídica y en la toma de decisiones y control del Ministerio. Quienes conocemos bien el Ministerio, Dolores, Jorge, quienes hemos estado adentro del Ministerio,
sabemos, y quienes litigan, por cierto, sabemos, y hoy día yo dedicándome al ejercicio privado, sabemos que los últimos 4 años, y debo decirlo, después de 4 años al interior del MOP, en el último periodo presidencial, 2014-2018, yo observo con preocupación lo que el MOP ha hecho. No solamente en materia de incerteza e interpretación jurídica, que podemos tratarlo en 2 o 3 puntos, sino también en materia de inversión, en materia de concesiones. En materia también de obras públicas, lo que significa la ejecución presupuestaria. Y solamente algunos datos para aportar, y aquí he tratado de cruzar datos del Mercurio con datos de COPSA para que tratemos de llegar a números que más o menos tengan un asidero. Durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin, cuando se crea el sistema de concesiones en el año 1992, se licitó y se adjudicó un proyecto con 28 millones de dólares. Durante el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle se adjudicaron 4.300 millones de dólares con 24 proyectos. Durante el gobierno del presidente Lagos, 3.000 millones de dólares con 22 proyectos. Durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, 1.500 millones de dólares con 12 proyectos. En el primer gobierno del presidente Piñera, 2.600 millones de dólares con 13 proyectos, y en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, 4.732 con 17 proyectos adjudicados. En el gobierno del presidente Piñera tenemos solamente 7 proyectos adjudicados. 7. Es el número más bajo desde el gobierno de Patricio Aylwin, que efectivamente creó el programa, ¿no? En el año 2020 no tenemos ningún proyecto adjudicado. Eso, desde el punto de vista de la inversión, genera una evidente incerteza. Una evidente incerteza y además una falta de avance respecto de lo que las infraestructuras concesionadas requieren hacia el futuro. Pero no solamente eso, yo quisiera, por último, señalar algunos elementos de incerteza jurídica. Las autoridades hablan por lo que hacen, ¿no? Nosotros estamos cuando se dejó el gobierno el año 2018, había un estado de situación que puede criticarse o no, pero teníamos los números que teníamos, que acabo de señalar, y además de eso se había dejado funcionando una dirección general nueva, como la Dirección General de Concesiones. Por lo tanto, se había dotado a ese programa antiguo de una institucionalidad necesaria para poder operar con responsabilidad administrativa, con una serie de elementos desde el punto de vista de la estabilidad funcionaria, pero también se había dejado establecido y se promulgó 2 días antes del término del gobierno el Fondo de Infraestructura. La pregunta es: ¿qué ha sucedido con todo eso en estos años? Nosotros tenemos un director de concesiones que renunció el 4 de noviembre del 2020 y resulta que el concurso de la ADP se abre en mayo del 2021. Entonces la pregunta es: un servicio de esa naturaleza, con la importancia estratégica que tiene para el país en el desarrollo, en un momento de incerteza jurídica, política, económica, ¿puede operar solamente con un director subrogante? Son preguntas que yo me hago. Luego hemos tenido episodios que realmente son preocupantes desde el punto de vista de la certeza jurídica y de cómo los inversionistas se presentan frente a un ministerio que tiene una serie de decisiones completamente contradictorias. No más TAC, la rebaja a las tarifas después del estallido social, una política pública que fue producto de la presión de grupos de presión que no tenían nada que ver con el estallido social. ¿Cómo se va a pagar eso? Aún no hay respuesta. El tema del TAC, lo que generó en ese momento la rebaja de las tarifas fue una discusión que se produjo y salió en los diarios entre el ministro Briones de Hacienda señalando que esto no era parte de una demanda social relevante. Lo que sucedió en noviembre del 2020 con la remoción de 5 jueces de las comisiones arbitrales, porque no habían fallado a favor del MOP. Lo que sucedió con la legitimación activa, si es que el MOP concurriendo a las comisiones arbitrales y lo que sucede ahí, son elementos, y con esto abro solamente el debate, que preocupan. El Consejo de Concesiones, ¿saben cuántas veces ha ido el ministro de Obras Públicas al Consejo de Concesiones que por ley él tiene el deber de presidir? Entre el año 2021 y 2020, nunca, ni una sola sesión. Ni una sola sesión. Solamente los consejeros y algún asesor del ministerio. Entonces,
Son elementos que llaman la atención ahí. Y ojo, en el caso del Consejo de Concesiones, preocupa porque hay iniciativas, por ejemplo, que están detenidas hace años. Las declaraciones de interés público, por ejemplo, veía aquí a Viva Modac, el tema del teleférico Bicentenario, o el tema, por ejemplo, del tranvía ligero al aeropuerto. Son temas que las declaraciones de interés público se dieron hace 4 años y todavía estamos en fase de ingeniería a los 3 años. El Chile sin barreras, solo para terminar. El Chile sin barreras, se prometió el Chile sin barreras. Chile sin barreras, ese es el slogan. Lo que luego se diluyó en 16 puntos sin barrera a la salida de Santiago. Entonces, cuando se habla de incerteza generalizada en el país, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, uno también tiene que observarla desde el punto de vista cómo los agentes que interpretan también generan incerteza por sí mismos. Y frente a ese escenario, yo me considero profundamente preocupado frente a lo que ocurre en el MOP, particularmente entendiendo que va a haber un cambio de gobierno y por lo tanto ese gobierno va a recibir una carga en el MOP muy importante. Gracias, Gabriel, para que tenga más material para la próxima ronda. Le vamos a dar la palabra a los demás invitados respecto al tema. Sin embargo, no puedo dejar pasar 2 elementos que has dicho ahí, aparte del tema de la inversión. 2 temas que a mi juicio cambian un poco las reglas del juego con las cuales los inversionistas contrataron, y que es el tema de la falta de legitimación activa, que se ha erguido como una estrategia de defensa, y la posibilidad de reconvenir en los procedimientos, no obstante que la ley es categórica en el sentido de que solo el concesionario puede solicitar que se transforme en comisión arbitral, que son 2 elementos que hay que recalcar y que a mi juicio cambian reglas del juego. Dolores. Mire, yo me acuerdo de mis primeras lecciones de Derecho Administrativo, yo estudié en la Universidad de Granada, en España, donde nos explicaban que el privilegio de ejecutividad y ejecutoriedad que tiene la administración pública excluyen la posibilidad de que sea la administración la que tenga que recurrir. Precisamente lo que se denominan las cláusulas exorbitantes del derecho administrativo, en lo que consisten es en que la administración impone su decisión, la administración interpreta las normas, interpreta en este caso los contratos de concesión pública, y si el concesionario no está de acuerdo, tiene que acudir a una instancia que resuelva la controversia. A mí me parece que renunciar como administración pública a ese privilegio de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos es una aberración jurídica que no entiendo por qué el Ministerio se ha empeñado en algunas ocasiones en plantearla. El Ministerio simplemente tiene que decidir y si el concesionario no está de acuerdo tendrá que acudir a las instancias que corresponden. Y en este sentido, a mí lo que me preocupa, yo creo que hay una conversación bastante larga sobre si es útil o no es útil el sistema de controversias que actualmente, resolución de controversias que actualmente tenemos, que además es un sistema que tiene para unas concesiones uno, para otra otro. Me preocupa que además estemos haciendo propuestas para un tercero, porque sobre todo en la medida en que ya tengamos entonces 3 sistemas, concesiones que se rijan por varios sistemas, yo creo que ahí hay una conversación bastante más general y que yo creo que a lo mejor lo que se debería hacer es independizar el sistema de controversias del estatuto jurídico de la concesión propiamente dicha, y eso probablemente podría a lo mejor resolver algunos problemas. Pero creo que a propósito de la pandemia, lo que se ha planteado es una muy importante incertidumbre acerca de cuáles son los institutos jurídicos que nos permiten resolver esta situación que para algunas concesionarias, en particular aquellas a las que le ha afectado fuertemente la demanda, ha sido bastante catastrófico.
Y bueno, se han planteado, uno ha visto lo que se ha planteado en el panel, otras controversias que todavía no han llegado al panel, pero que sí han llegado a la prensa, planteando que si esto es caso fortuito, fuerza mayor, o si no lo es. El otro día yo escuchaba a Víctor en una defensa que hizo ante el panel decir que no era caso fortuito, si esto es hecho del príncipe, si esto es teoría de la imprevisión, causa sobreviniente, o hay que resolverlo conforme a la buena fe. Y lo cierto es que incluso algunos países que tienen unas legislaciones un poco más abiertas a la negociación de lo que la última ley de concesiones pretendió hacer en Chile, porque la última ley de concesiones tenía una crítica muy fuerte sobre lo que habían sido las renegociaciones de los contratos, a mi juicio injustificada, pero digamos, yo creo que hubo muchos autores que pensaron que aquello no se podía sostener, entonces reprimieron mucho ese tema. Yo creo que eso ha tenido mucha incidencia. Creo que también es preocupante qué es lo que está defendiendo el Ministerio de Obras Públicas en estos sistemas en el sistema de controversia. Porque a veces uno piensa que lo que se defiende es el no es no. Pienso, por ejemplo, en una reclamación que presentó la concesionaria de AVO 1 a propósito de una vez que habiendo solicitado una modificación del proyecto referencial, el Ministerio de Obras Públicas se lo aprobó. 3 años después, la Contraloría General de la República dice que no cumplía el ramal con lo dispuesto en el manual de carretera. El Ministerio de Obras Públicas modifica y obliga, es decir, incluye una obra nueva, que fue el ramal Mapocho, y fue incapaz de ponerse de acuerdo con la concesionaria en una situación en la que todas las veces el Ministerio de Obras Públicas decía que tenía razón, pero obliga a la concesionaria a acudir al sistema de controversia. Entonces, ¿está defendiendo el no es no? O porque, digamos, no se puede entender. Yo vi los alegatos que se hicieron ante el panel y en todas las ocasiones todos dijeron que la Contraloría estaba equivocada. Y lo que es más grave, ¿quién está interpretando hoy en día las leyes? Ya no es el Ministerio de Obras Públicas, ahora lo que dice o lo que no dice, no, digamos, no las leyes, digamos, el manual de carreteras. El manual de carreteras ahora se interpreta por la Contraloría General de la República. Resulta que el Ministerio de Obras Públicas dice que está equivocado la Contraloría General de la República, y esa cuestión, según lo que apareció en el panel, nos va a costar 215.000 UF. Porque por lo menos en eso había valorado la concesionaria de AVO 1 esa nueva obra introducida por una interpretación del manual de carretera de la Contraloría General de la República. Entonces, también me preocupa qué es lo que efectivamente se está defendiendo por parte del Ministerio de Obras Públicas. Creo que las concesionarias, evidente, lo que están defendiendo la rentabilidad de su negocio, pero qué es lo que está defendiendo el Ministerio de Obras Públicas en las controversias. Gracias, Dolores. Me interesa recalcar los tips ahí. Tú hablaste de que hay 2 sistemas, que podría haber un tercer sistema, lo que ya es medio caótico. Las sociedades concesionarias tendrían que renunciar a un estatuto que se les aseguró, lo cual ya rompe reglas de contratación. Y lo otro interesante es lo que tú has preguntado. ¿Qué defiende el Ministerio? Desde el punto de vista del derecho público, y Luis, mucho más experto, el MOP no está para hacer negocio, digamos. El MOP está para hacer obra pública a través de un sistema que se ideó, en virtud del artículo 87 de su ley orgánica, para atraer inversiones privadas y superar el déficit de infraestructura. Pero no es su labor hacer negocio con este tema, digamos. Sí, pagar el equilibrio justo de la colaboración del privado, pero no hacen negocio. Y pareciera que la estrategia va definida en el fondo a pagar lo menos posible por una hora lo mejor posible, lo que a mí, derechamente, lo encuentro atenta contra la igualdad de la distribución de las cargas públicas. Entonces, te doy la palabra a Luis. A ver, yo creo que a mí me gustaría hacer como varias precisiones, ¿no? Primero,
los abogados en general, ¿no? Tienen una obsesión con la seguridad jurídica. Y es correcto, ¿no? Tiene que ver con... Pero la idea de seguridad no es inmutabilidad en el tiempo. Yo creo que eso es conveniente tenerlo presente. Porque los juristas suelen discrepar, y suelen discrepar de dos cosas habitualmente. La primera es cuáles son las fuentes aplicables en un caso, y en segundo lugar, cómo se interpretan esas fuentes en ese caso concreto. Hasta ahí pareciera todo razonable en términos de decir que lo que uno genuinamente debiera aspirar como certeza es cuáles son las reglas procedimentales para eso, ¿no? Lo digo por lo que se ha conversado durante toda la mañana, por el futuro que tiene el sistema de concesiones, por la dinamicidad que tiene que tener, por el tipo de obra que tiene que desarrollar, cómo enfrenta el cambio climático, en fin. Y para ese futuro que tiene cierta incerteza, yo creo que los juristas tienen que administrar bien qué entienden por seguridad, qué no entienden por seguridad. Porque de lo contrario, lo que podemos terminar por hacer es trivializar ese concepto de modo tal que da todos incerteza en el fondo, ¿no? Y yo creo que en este tema en particular yo trataría de distinguir tres, cuatro cuestiones que me parece que son claves. La primera es que el modelo inicial es un modelo donde además no solo el país era otro en la década de los 90, sino que además el incentivo del diseño regulatorio estaba destinado a atraer inversión, ¿no? Y eso era como bien claro y evidente. El sistema de solución de controversia, que además se singularizó para este caso, que luego en otras áreas del derecho público también se fue especificando en algún tema más concreto. Uno puede hacer evaluaciones comparativas, cuál ha funcionado mejor o no. Fue acompañado también de ciertas prácticas, Dolores tiene razón, uno podrá estar en acuerdo o en desacuerdo, pero la reforma legal de enero del 2010 descansa en una cierta evaluación, donde COPSA tuvo una opinión, y que en rigor lo que dice es, mire, aquí ese modelo se ha prestado para una cierta flexibilidad que, digámoslo, esta sería como la lectura de los autores del proyecto, han perjudicado el interés público, ¿no? Y una manera de mirar eso es mirar las tasas de renegociación. Si las tasas de renegociación son muy altas, entonces yo tenía problemas en dos sentidos. Uno, tenía bases de licitación que han permitido una interpretación relativamente flexible, y dos, un sistema de solución de controversia que tenía más foco en equidad que en otro tipo de aspectos. Entonces, modificamos el sistema de resolución de controversia para separar lo económico, lo técnico, por un lado, de lo jurídico por el otro. Claro, en el camino lo que sucedió, y eso tiene todo un debate, como los que están acá lo conocen bien, de cómo abordamos la imprevisión. Claro, lo que pasa es que después viene el tercer evento, que es la pandemia. Y la pandemia golpea derechamente el concepto que está ahí en el fondo, ¿no? Y hay un cuarto que me parece que es relevante también, y es que lo que comienza a suceder es que el sistema, esta sería como mi visión desde el punto de vista del diseño institucional, ¿no? El sistema de resolución de controversia que nosotros teníamos hasta ahora en concesiones estaba basado en un sistema atomizado vinculado a contratos de concesión. Y eso tiene un efecto desde el punto de vista cómo tú das certezas también, en el fondo, ¿no? El punto es que al otro lado, es decir, en el MOB, la pregunta que uno tiene que formular es si hay o no hay estrategias de litigio. Yo tengo la sensación de que el MOB tiene estrategias de litigio hoy día. Uno podrá compartirlas o no, pero ese es otro punto. Lo que a mí me parece es que el MOB tiene una estrategia de litigio que probablemente lo que sí está haciendo es revisitando ciertas interpretaciones previas. Han estresado el sistema de resolución de controversia. De hecho, tener dos sistemas paralelos, y esto yo lo diría, mirado, cuando uno analiza esas estrategias, como que empiezan a reunirse, ¿no? O sea, que las estrategias legales que está aplicando el MOB en el sistema anterior, las está tratando también de equilibrar en el sistema nuevo, ¿no? Y eso implica reinterpretar ciertas cláusulas. Hasta ahí, me parece que eso es lo que hacen los abogados en general. ¿Ok? ¿Y por qué hago el punto? Porque, a propósito de lo que decía Dolores, nosotros olvidamos en el sistema de resolución de controversias que en el sistema institucional chileno hay colaterales que generan ruidos en un sistema específico. En el caso nuestro es la Contraloría. Y lo digo porque, a diferencia de lo que sucede en el resto de los países del mundo, o sea, ese es el nivel de impacto que tiene la Contraloría para que dimensionemos esto. No hay otra Contraloría en el mundo que tenga un efecto de interpretación legal que golpee tanto a la administración pública. Entonces, cuando el MOB dice, mire, la Contraloría, uno podrá estar en desacuerdo si le corresponde o no interpretar el manual de carreteras, ¿no? Pero si lo interpretó, el problema que tiene el MOB es si prescinde de esa interpretación o no. Y ahí hay una tensión que no es menor, porque luego viene la otra estrategia, ¿no? ¿A qué sirve la estrategia legal del MOB? La estrategia legal del MOB
es una estrategia funcional a un criterio general, y en ese caso sería, yo estoy de acuerdo que el Estado no realiza emprendimiento para estos efectos, pero por el costado tiene la Contraloría que le está diciendo, pero usted tiene que administrar eficientemente los fondos públicos. Entonces, lo que uno puede entender en eso es un exceso de celo, en el no es no, en rigor es cualquier posición jurídica que implique en estos momentos negociar montos, lo que haría es exponer, entre comillas, la hacienda pública. Uno podrá estar en desacuerdo con eso. Lo que a mí me parece es que ahí hay una estrategia legal bien definida. ¿Calificaría yo eso de incerteza jurídica? Yo la verdad es que no me atrevería tanto. Lo que sí creo es que demuestra, sobre todo para este sector, hacia el futuro, que si el Estado define estrategias legales consolidadas y unilaterales, eso van a tener impactos más generales en el fondo. Y eso no debiera tender a pensar que hacia el futuro más o menos se va a seguir manteniendo con modelos de concesión o con contratos de concesión adjudicados para otros fines o con otros, en términos más dinámicos a los que tenemos en la actualidad. Muy interesante. Antes de pasarle la palabra a Víctor, sería bueno, eso sí, que si existiera esa estrategia, esa se develara, se levantara el velo y se diga, mira, la estrategia de defensa del interés fiscal del MOP va por este lado, porque con eso uno sabe a qué atenerse. Pero ahora uno presume que hay una estrategia porque lo ha ido viendo las contestaciones en el tiempo y, claro, da a entender 2 más 2, sí, aquí hay una estrategia. Pero del punto de vista de la transparencia de la acción pública, debería definirse, mira, las estrategias, señores inversionistas del MOP, es esta. Tenemos un órgano contralor que define dictámenes vinculantes para la administración pública, por lo tanto esto nos obliga a ir a las comisiones o al panel, y frente a eso nosotros tenemos determinada estrategia. Víctor. Bueno, muchas gracias. Los saludo primeramente. Es un honor compartir con ustedes este panel y agradecerle a COPSA la invitación que nos ha cursado para poder discutir estos interesantes temas. Yo quisiera quizás plantear el tema de otra manera. Han dicho cosas todas muy interesantes bajo la perspectiva que estamos frente a un contrato público, ¿no? Donde hay una finalidad pública, una función pública, funcionarios públicos, como decía Luis, que de alguna manera están condicionados por la Contraloría, un sistema complejo, pero yo pienso que quizás una de las, tomando un poco lo que decían, de los mayores problemas que enfrentamos hoy día es no entender la contratación de concesiones de obra pública como un contrato público y entenderlo quizás como una mirada más civilista, con una interpretación un poco distinta que hace que finalmente no se entienda bien el fenómeno de construcción de infraestructura pública y de las políticas públicas que van detrás. Eso a modo de comentario inicial. Ahora, yo pienso que cuando uno habla de certeza jurídica o certidumbre, claro, desde luego se da por las normas legales, ¿no es cierto? Por las garantías legales, lo que describía todos ustedes en sus intervenciones, pero también hay una mirada pensando en que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los conflictos que se dan en el ámbito de las concesiones de obras públicas se dan en el momento de la construcción de la infraestructura. Ahí donde está, perdón la expresión, la plata, las contingencias, los problemas, las monitorías de la Contraloría, etc. Y yo creo que sí, efectivamente es un tema de institucionalidad, de mecanismo, ya vamos a hablar de eso, pero también es un tema de entender bien que debemos interpretar los contratos bajo un ánimo colaborativo. Eso es una primera cuestión. Si las partes entendieran bien que deben colaborar hacia la finalidad pública, probablemente estarían mucho más alineados los intereses. Segundo, que hay que introducir el concepto de las buenas prácticas. De las buenas prácticas no solamente de una perspectiva de la ética, o del comportamiento ético, sino que de la buena aplicación o correcta aplicación de ciertos conceptos básicos. No es una buena práctica, por ejemplo, exigir renuncias a derechos que se tienen, digamos, se tiene el derecho a discutirlos en las instancias correspondientes como una condición previa para conceder un plazo, por ejemplo.
Eso no es una buena práctica. Tampoco es una buena práctica, ¿no es cierto?, cobrar doblemente ciertos gastos generales por parte de o sea, estoy hablando en general. O sea, tenemos que atender al concepto de la buena práctica, pero ya pensado también en una correcta aplicación de una serie de conceptos que van vinculados a lo que se ha denominado el derecho a la construcción. O sea, tenemos que entender cosas que se han discutido en el panel de concesiones muchas veces. ¿Qué es lo que es un atraso concurrente? ¿Cuándo aplica? ¿Qué metodologías son más o menos aceptadas? Hay una serie de instancias internacionales, la cual hoy día yo tengo el honor de representar a la Sociedad Chilena del Derecho a la Construcción, que viene de la británica, hay unas sociedades internacionales que justamente se dedican a esto. Y esto no es nuevo. O sea, esto está tratado, los dispute boards se están aplicando en el mundo desde el año 70. Y aquí todavía estamos empezando a discutir si procede o no procede. ¿Se fijan? Entonces si atendiéramos a no inventar la rueda, aplicar correctamente ciertos conceptos básicos, yo creo que tendríamos mucho por avanzar. Todas estas iniciativas internacionales han sido recogidas por la Alianza del Pacífico. El ministro de Obras Públicas tiene desde diciembre del año 2020 en su poder la propuesta de la Alianza del Pacífico justamente en esta línea. La verdad es que lamentablemente no hemos sabido todavía sus reacciones. Lo mismo ha planteado la Cámara de la Construcción, el CPI, por cierto, que tengo el honor de formar parte, también, ¿se fijan? El Instituto de la Construcción. Entonces, la verdad es que la industria pública, privada, en general están de acuerdo en cómo enfrentar. Y que no solamente el tema de las controversias hay que discutirlo bajo la dinámica de los mecanismos. Si vamos a los mecanismos, saliéndome un segundo de concesiones, desde agosto del año pasado, que tuve el honor de poder integrar junto también con otros profesionales y el propio Ministerio de Obras Públicas, se le entregó una propuesta al Ministerio de Mecanismo de Resolución Temprana de Controversia en Obras Públicas Directas. Y ahí está, desde agosto del año pasado. Sería una innovación fantástica si pudiéramos incorporar a las obras públicas sectoriales un mecanismo de resolución temprana. Pero parece que no se entiende la importancia, ¿se fijan? Y yendo ya, y con esto termino, al panel técnico constitucional, yo creo que las comisiones arbitrales funcionan razonablemente bien, naturalmente depende de los miembros que tengan, ¿no es cierto? Pero es un mecanismo que más allá que a uno podría preferir que hubieran resuelto conforme al sistema antiguo, ¿no es cierto?, antes del 2010, conforme a equidad, bueno, evidentemente que hubo una cierta restricción ahí en ese sentido, ¿no?, para los contratos nuevos. Pero yo creo que las comisiones funcionan bien. Si el tema quizás está en el panel, y esto no es culpa de los panelistas, lo que pasa es que pienso que el sistema estuvo bien inspirado, pero no quedó bien diseñado, en mi opinión. Primero porque va a pasar que el panel se va a colapsar, porque van a salir más concesiones, y ya hoy día el procedimiento es muy abreviado, no tienen el tiempo suficiente, no tienen recursos para poder, ¿no es cierto?, porque depende nada más del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Entonces uno cuestiona de alguna manera la independencia en ese sentido. Yo no dudo de la independencia personal de los panelistas, pero sí, desde luego no son nombrados por las partes, como son los mecanismos de resolución temprana internacionalmente aceptados, son nombrados por ambas partes. No, aquí no, son nombrados por la alta dirección pública. Segundo, el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas. Y además no pueden asesorarse de expertos, de peritos que ellos puedan contratar, etcétera, independientes, ¿se fijan? No tienen las herramientas. Y es un solo panel para todas las concesiones que además no inicia sus funciones del día 1, sino que es una especie de panel ad hoc, ¿no es cierto?, que no reviste las características de un dispute board propiamente tal, que solamente actúa cuando se lo solicitan avanzadas las controversias. No tiene una relación cercana con la controversia desde el día 1. Entonces yo creo que es un tema que hay que revisar. Yo soy de la opinión de tener varios paneles, o varios panelistas, porque para que puedan tener tiempo, hacer el trabajo como corresponde, ¿no es cierto?, entrar en etapas tempranas al desarrollo de los proyectos y no solamente cuando se presenta una controversia y resolver sí o no. La función primordial del panel, y con esto termino, en mi opinión, es proponer soluciones para que las partes se puedan sentar. Hoy día no hay posibilidad de tener reuniones. Hay audiencias bastante rígidas, poco flexibles, donde no está el diálogo propio de una resolución temprana de controversia. Entonces yo creo que es un tema que está bien inspirado en general, pero la práctica ha demostrado que lamentablemente no ha sido tan útil como
se hubiera querido. Muchas gracias, Jorge. Bueno, gracias, Víctor. Una segunda ronda que vamos a alcanzar por el tiempo. Es algo han adelantado. Algunas ideas de mejoramiento del sistema de solución. Lo que decía Víctor es importante. Hay que pensar también de que una gran cantidad de infraestructura se hace vía presupuesto directo, y ahí sí que no hay ninguna forma de solución de controversia que llegar a un juicio que hoy día estamos alrededor de 10 años. 10 años de juicio. Y esto sin descontar la suspensión de la pandemia, etcétera, pero es un juicio de 10 años. Entonces, cuando la disputa es pequeña, pero para una empresa pequeña, constructora, es importante, la verdad es que no tiene ninguna posibilidad de ir siquiera a buscar una solución a los tribunales. O sea, va a estar 10 años pleiteando por un tema que no corresponde. Pero en materia de concesiones, ver algún sistema, alguna idea, y también nos interesa ver qué pasa en el futuro, en la inversión, para atender a las nuevas circunstancias, todo el tema que está pasando con los inversionistas institucionales, AFP, compañías de seguro, en materia de aportes a la infraestructura. No sé si Gabriel puede decirnos alguna idea al respecto. Algunas ideas generales respecto a lo que aquí se ha hablado, que me parece muy interesante. Dolores hablaba al inicio de las potestades exorbitantes de la administración, y aquí déjenme sacarme un poco el traje político que me puse al principio y ser más abogado, pero de las potestades exorbitantes del Estado. Sin duda, cuando el Estado cuestiona y pretende tener legitimación activa, lo que uno sostiene y lo que uno supone es que tiene norma habilitante. La ley de concesiones no la tiene de partida. Por lo tanto, tenemos ahí un problema, y tuvimos un problema grave. Lo que eso supone también es que el Estado tiene las facultades para poder controlar los contratos, y para eso tiene inspectores fiscales, para eso tiene la posibilidad de concurrir con multas, y por lo tanto lo que habría aquí y lo que podría suceder es un abuso finalmente, porque podría haber un doble rasero, por decirlo de alguna manera. Primero el Estado a través de sus potestades administrativas, y luego hacerlo por esta vía. Segundo, compartir con Dolores también qué es lo que se quiere sancionar y qué es lo que no se quiere sancionar respecto a lo que acabo de decir. Sobre Luis también estoy muy de acuerdo. No todo es incerteza jurídica. Creo que ahí hay que hacer un elemento. Creo que esa es nuestra tarea como juristas, precisamente, es definir qué es lo que produce incerteza jurídica. Lo que pasa es que en el marco que yo puse al principio, me parece que si ya hay una incerteza jurídica importante, que es un poco la pregunta de Jorge, si hay una incerteza en el ambiente importante que como sociedad hemos sabido absorber por las razones sociales, políticas que todos conocemos, lo lógico sería que la interpretación por parte del Estado fuese al menos disminuir por un tiempo, atenuar, intentar de alguna manera conciliar para disminuir esa incerteza. Sobre lo que decía Víctor, me parece que los dispute board en materia de obra de presupuesto corriente, de presupuesto sectorial MOP, son un elemento fundamental. Pero están instaladas. En la glosa de la ley de presupuesto del año 2018 quedaron instaladas. Hay una glosa especial en la ley de presupuesto de la ley del año 2018 que se ha repetido el año 2019, el 2020 y el 2021. Y que señala expresamente esa glosa que podrán en los contratos de obra pública regidos por el Decreto Supremo 75 aplicarse necesariamente los elementos de resolución de conflictos por paneles esto era muy simple al inicio. En la ley que nosotros dejamos el año 2018, la ley de presupuesto, se aprueba y la verdad es que se establece un sistema de controversia no vinculante. Hoy día esa glosa se ha modificado y se ha dicho que toda vez que haya una modificación del decreto, está supeditada a una modificación del Decreto Supremo 75 contratación de contratos de obra pública. Por lo tanto,
En 4 años no hemos avanzado en esta materia. Entonces, nuevamente nos encontramos con el mismo problema. Si uno quisiera aplicarlo, por cierto que sí. Ahora, por último, y para cerrar, respecto del tema del panel y de estos 3 posibles sistemas de controversias que podríamos llegar a tener, ¿no? Hay que decir que esto ha ido variando, 60-40, en las comisiones conciliadoras estaban en 60, hoy día esto está pasando al panel técnico de la misma forma. Sin duda ese panel técnico va a colapsar, en eso comparto con Víctor que habría que tener varios paneles. Me parece que el tema de la independencia es un tema a mirar. Yo no lo había pensado, pero iluminaste un punto desde el punto de vista de que ahí hay un pago por parte del Estado, entendiendo además que en comisiones arbitrales los jueces han sido removidos en otras oportunidades por fallar en contra del MOP. Me preocupa en el panel técnico. Y efectivamente el panel técnico va a tener que tener una capacidad, una capacidad que hoy día no tiene para poder enfrentar un aumento de causas que va a ser cada vez mayor. Dolores, respecto al panel técnico también, y ver si tienes alguna... Mira, yo visión. quisiera decir antes una cuestión un poco más genérica. Yo creo que el país sigue necesitando un sistema de concesiones. Yo creo que hoy más que nunca, el otro día tuvimos la ocasión de ver a los candidatos, a los representantes económicos de los candidatos presidenciales, ninguno se pronunciaba en contra. Todos dicen que seguimos necesitando la asociación público-privada. Y para salir de esta crisis, porque digamos estamos pasando en una especie de nube de crecimiento, después de un decrecimiento enorme, y las expectativas son que esto no va a continuar, así que yo creo que para salir de esta crisis necesitamos más y mejor infraestructura, como siempre hemos dicho, y desde luego la participación del sector privado. Y por lo tanto hay que cuidar el sistema. Entonces, yo creo que el principal interés, tanto del sector público como del sistema privado, debiera ser cuidar el sistema. Y en ese sentido, yo creo que el mejor sistema es aquel que tiene menos controversias. Porque cuando tengamos que ir, o los futuros ministros y sus asesores tengan que ir a explicar y atraer nuevos inversionistas, etcétera, yo creo que va a costar mucho explicar que en Chile después de 2 años no se han resuelto en ninguna de las confesiones los problemas a los que ha traído la pandemia. La verdad es que tampoco se ha resuelto muy bien en el resto del mundo. Yo revisé un poco eso. Todos han tenido dificultades, pero desde luego hay bastantes países que que han creado al menos una ley especial que incorpore a los contratos de concesión. Aquí se han creado leyes especiales para ciertos sectores, los sectores más desfavorecidos, pero el sistema de concesiones sigue siendo importante, lo necesitamos, por lo tanto, yo creo que tenemos un peso en contra. Un sistema que tenga pocas controversias, teniendo en cuenta que estamos en presencia de contratos muy complejos. Y lo complejo no es solamente lo jurídico, yo diría que es lo menos complejo. Lo complejo es el tema técnico. Yo estoy apoyando a una concesionaria ahora que está desarrollando su proyecto de ingeniería, un proyecto de ingeniería complicadísimo porque es un túnel en el que tenemos una serie de controversias muy complicadas. Y si no las logramos resolver antes de llegar a las instancias técnicas, yo creo que eso le da mala fama al sistema. Por lo tanto, yo creo que hay que reflexionar más y mejor sobre ese desechar las renegociaciones que hemos estado viendo por parte de algunos autores. Yo creo que las renegociaciones en contratos de este tipo, las conversaciones y los acuerdos en contratos de este tipo, yo creo que son absolutamente necesarios. Lo que pasa es que tendrán que tener un mecanismo de transparencia que hoy en día además es bastante fácil. Hoy en día donde todo se publica, efectivamente es muchísimo más fácil de lo que fue en el pasado. Por lo tanto, a mí lo que me parece es que el sistema tiene que estar diseñado para que sea mucho más fácil no tener que llegar a las controversias. Uno ve
En el panel se han discutido temas muy, muy interesantes, pero también se han discutido muchas menudencias que uno ve a los propios miembros del panel decirle a las partes, pero oiga, ¿cómo me traen esto? Pónganse de acuerdo. Un día un miembro del panel, a mí no se me olvidaba, decía, oiga, pero ¿usted se ha tomado un café con al inspector fiscal? ¿Usted se ha tomado un café con digamos, esto es una cuestión de café, no de panel. En cuanto al panel mismo, a mí me ha llamado la atención que yo creo que algunos, cuando leímos cómo estaba quedando el panel, se hablaba de que era un órgano técnico económico para resolver. Y sin embargo, el panel está resolviendo jurídicamente. Hay muchas veces que se le plantean, no sé, pedimos un aumento de plazo y la resolución del panel es no cumple el requisito establecido en el artículo 22, número 3. Y esa es la resolución del panel, por lo tanto no seguimos adelante. Teniendo en cuenta que ese es un tema jurídico que lo tendrá que después resolver la comisión arbitral, si la comisión arbitral llegara a una conclusión distinta desde el punto de vista jurídico, nos encontramos con que no hay eso que esperábamos que nos diera el panel, que era el criterio técnico de que, bueno, fueron 152 días, fueron 153. La última presentación que se hizo al panel, la de respecto de la controversia que ha planteado una concesionaria, de que entiende que en el convenio no se pueden establecer tarifas para pagar más allá de la obra complementaria, y el Ministerio aparentemente quiere recaudar a través de, no solamente a través de los pagos por infraestructura persistente, que cada día están más exagerados, sino que además recaudar ahora a través de los convenios complementarios. Eso es una controversia jurídica. A mí se me había ocurrido que esa a lo mejor se iba a rechazar por inadmisibilidad, pero no la rechazaba el panel, la va a revisar, yo entiendo que va a haber un pronunciamiento. Entonces, también, yo creo que también hay que ver si efectivamente el panel debe tener un rol más técnico, que sea después como una especie de, si no se llega a acuerdo, que pueda ser un mejor insumo para la comisión arbitral. ¿Te parece? Luis. Sí, mira, algunas cosas, porque hay veces que cuando uno como que se obsesiona con su sector, como que pierde las perspectivas, ¿no? No estoy diciendo... Lo que pasa es que el problema que nosotros tenemos, hay un problema en el diseño institucional, en el régimen de solución de controversia en el derecho público chileno. Y ese descansa en la idea de ser refractario a sistemas arbitrales, en primer lugar, no le gustan. Y segundo lugar, a mecanismos de negociación. Ahora, eso está en el ADN del derecho público chileno. Eso explica que la Contraloría sea el gran guardián de esto. O sea, hoy día hablamos de concesiones, pero para que ustedes más o menos se hagan la idea, si uno hace la arqueología de este debate, se va a tener que ir a los 40, a los 50, un momento donde los contratistas del Estado no tenían dónde reclamar, y entonces lo que empezaron a forzar es a la Contraloría a pronunciarse. Y de hecho, el mecanismo de resolución de controversia histórico en Chile fue la Contraloría, y eso lo empoderó muchísimo. Por eso cuando uno va a revisar los criterios clásicos en materia de contratos de obra, por ejemplo, están ahí. Eso quedó asentado. Y por la otra tiene una figura como el Consejo de Defensa del Estado, que ya los abogados que están acá se han enfrentado alguna vez, comprenderán que esa es doctrina fiscal para todos efectos. Esas dos cosas lo que hacen esencialmente es que el sistema institucional chileno sea refractario a mecanismos de resolución anticipada de controversias por definición. Eso es por defecto. Entonces, cuando en un sistema sectorial yo busco un mecanismo de esas características, lo que tiene que vencer es la inercia de la regulación general. Entonces, concesiones lo que hace en la década de los 90 es tratar de romper esa inercia. Eso es esencialmente lo que hace. Eso da un conjunto de evaluaciones que da origen al debate del diseño normativo del panel, el 2010, y yo creo, Dolores ha planteado 3 argumentos que a mí me parece que son relevantes de tener en consideración. Primero es el siguiente: ¿cuál era el propósito de la reforma del 2010? Distinguir lo jurídico de lo técnico. Ese es el propósito. Y lo técnico y económico a un lugar y lo jurídico al otro. Claro, los que saben la práctica del derecho tendrán en consideración que esa es una distinción que a ratos es imposible realizar. Y de hecho, en los hechos, lo que muestra el panel es que la práctica del panel es difícil. Entonces el panel tiene el siguiente dilema: o voy por inadmisibilidad,
esa idea de no me traiga una cosa que pueda conversar con el café. Lo que pasa es que como tengo un problema de inercia, el café está mal visto. Yo no me puedo juntar a conversar por un café, entonces el café lo tengo que sacar de la mesa. Y entonces hay cosas que tengo que llevar al panel. Y el problema de eso es que el panel enfrenta el siguiente dilema. Es, lo declaro inadmisible, en cuyo caso dejo esta controversia prácticamente sin resolver o en un limbo. O dos, me atribuye una competencia y termino con una resolución media rara en el fondo. Que es como recomendación, pero y de eso ustedes saben mejor que yo que hay varias que andan dando vueltas. Y eso es un problema de diseño. Y el problema de diseño es esa obsesión que tiene esa regla de que no debe pronunciarse sobre cuestiones jurídicas, y yo creo que ese es uno de los puntos que uno debiera observar. Y sincerar el sistema de resolución de controversias ahí, propiamente tal en el fondo, ¿no? Porque de lo contrario vamos a seguir con este mecanismo de disputa. Y lo planteo en términos más globales. Esto que está pasando en concesiones, no lo sabe bien, está pasando también en el sector eléctrico. Hay sectores que además no tienen ningún sistema de resolución de controversia, donde las inversiones son cuantiosas. Y donde lo que está sucediendo es el mismo fenómeno que acá. ¿En qué consiste? Bueno, yo veo mi parte, acá hay retrasos que tienen que ver con otros organismos públicos, no es mi responsabilidad y traslado todo el peso al concesionario, ¿no? Entonces, en rigor, yo lo que diría es que el sector de concesiones puede contribuir además a mostrar o alumbrar los efectos negativos de no tener un sistema adecuado de resolución de controversia por anticipado. Que uno debiera tratar de romper esa inercia y que no es incompatible resguardar adecuadamente la inversión de los fondos públicos con un sistema razonable de resolución de controversia, entre otras cosas, porque un sistema de resolución de controversias inadecuado también implica muchísimo costo fiscal. Claro, lo que pasa es que pasa muchos años después y lo asume otra administración, que este es el otro incentivo que tenemos, ¿no? El no asumir una administración un determinado costo lo que genera, esa es mi impresión, es trasladar los costos de esa negociación al gobierno que viene, y en periodos de término de una administración y el inicio de otra, eso, si usted tiene un proyecto en estas fechas, a ratos pareciera que es mejor guardarse un poco, porque lo que va a suceder es que nadie va a resolver absolutamente nada. Acá, en la evaluación ambiental, en la definición de un proyecto, en fin, etc., ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos un espacio de mejora, y de esa mejora que yo creo que apunta a la experiencia que nosotros tenemos hasta ahora con el panel, precisamente porque hay una discrepancia evidente entre lo pretendido con lo que está tratando de hacer el panel, tratando de buscar una interpretación razonable dentro de los marcos limitados que les encomendó la ley. Eso. Perfecto. Muy bien, Víctor. ¿Se escucha? Sí. No, yo creo que uno debería preguntarse si es razonable que los inversionistas extranjeros tengan que terminar recurriendo al CIADI, por ejemplo, para resolver sus controversias. En tanto inversionistas, entendemos que la concesionaria respectiva, bueno, tendrá los mecanismos formales en Chile, pero a mí me parece que es un mal síntoma. No cuestiono la elección de los inversionistas de recurrir al CIADI. Lo que cuestiono es que es un síntoma que, en definitiva, el sistema parece ser que no estuviera funcionando bien. Y eso se conecta con la función del panel que hemos comentado. Y yo insisto en un punto, para ir terminando. Tenemos que dotar al panel de mayor flexibilidad. Lo que tiene que buscar el panel es lo que corresponde, lo justo, lo técnico, lo pertinente, digamos, lo procedente. Y para eso se supone un procedimiento necesariamente más flexible, con más relación con las partes, y no confundamos el hecho de que por el hecho, valga la redundancia, de que las audiencias sean públicas, ¿no? La verdad es que yo he estado varias veces en el panel y da la sensación que es como litigar delante de una conferencia de prensa. Yo no, con todo el respeto a los periodistas, no es, pero hay una cierta confusión de una especie de exhibicionismo mediático que lo que hace es, conectado con lo que decía Luis y Dolores de la Contraloría, es un poco condicionar, porque cuando sale todo en prensa online, digamos, finalmente lo que hace es circunscribir las actuaciones del funcionario público. Hay que ponerse en sus zapatos, ¿no? Tiene responsabilidades funcionarias, las autoridades, la responsabilidad política del ministro de turno, etc. Y todo esto planteado, ¿no es cierto?, una especie de circo romano, donde el panel además se presenta como una especie de tribunal que acoge o rechaza.
A mí no me parece muy razonable que el panel rechace solicitudes de recomendación. Son solicitudes de recomendación de resolución de controversia. Pero resulta que en una especie de laudo, sentencia, dice no, se rechaza. ¿Y dónde está la recomendación de lo técnico, ¿no es cierto?, en esa materia? Entonces creo que hay que repensar, porque no hay, o sea, yo soy abogado, para litigar, como decía Jorge al comienzo, años. No hay problema en litigar. Es un mecanismo formal y está bien usarlo. ¿Ah? Pero hay que litigar cuando ojalá la obra esté terminada. Aquí hay un interés público en las obras, que hay que resguardar oportunamente, y tenemos que centrarnos en mecanismos que resuelvan oportunamente las controversias, porque no solamente por los intereses particulares, aquí hay un costo social, hay un costo público, hay un costo político de no tener una obra a tiempo. Y en ese sentido yo creo que nuestro sistema en general, con todos los actores, Contraloría incluida, no estamos haciendo bien el trabajo. En obras públicas sectoriales, el hecho de que no queramos entender que hay que incorporar mecanismos de resolución temprana. La glosa está, como tú decías hace rato, pero el reglamento está redactado desde agosto del 2021 y ahí está. Entonces a mí no me parece que estemos entendiendo bien el fenómeno de la construcción de la infraestructura pública en general. Muchas gracias. Bien, como hemos escuchado, al parecer, como decía Luis, hay un tema de diseño del mecanismo que choca con la cultura administrativa y que evidentemente la negociación, además fue muy criticada, las renegociaciones, hubieron muchos papers al respecto, son mal vistas, está la Contraloría, no le gusta el tema de la negociación, no le gusta el tema del arbitraje, la absolución de posición está prohibida porque puede confesar cualquier cosa. Y la otra es la respuesta típica, mira, ven con una sentencia y te pago a ti. Entonces, pero no me pidas que veamos este tema, cuando en realidad, a lo mejor con un sistema bastante regulado, se puede evitar el nivel de conflictividad. Es evidente que el nivel de conflictividad es un elemento que los inversionistas tienen en la mesa al decidir las inversiones. Y si tenemos un alto nivel de conflictividad y resulta que todo llega al panel técnico, que además se mete en cuestiones jurídicas, eso es evidentemente un factor que entorpece las inversiones en este sector. Por lo tanto, al parecer, todos coincidimos en que hay que darle cierta flexibilidad y de que lo menos o lo más trascendente llegue a estos tribunales, donde además es caro y además son 2 años de litigio y además está el recurso de queja en la Corte, que puede durarse 1 año más, y incluso algunos han intentado la Corte Suprema, en fin. Entonces, al parecer hay un cierto miedo a este sistema de resolución temprana de controversia, de que no pase un mes y que se vayan los contratos colaborativos, en un mes viendo qué controversia hay, vayan solucionando, si se pueden solucionar o no, en fin, una serie de reuniones, que es lo que el panel técnico llama el cafecito, digamos, ¿ah? Pareciera ser que por ahí va, y si no, vamos a terminar con un panel lleno de presentaciones. Cada presentación además tiene 2 o 3 discrepancias, entonces el tema va a ser complejo. Como ya estamos cerca de la hora, le ofrezco libremente la palabra a Gabriel. Solo para cerrar 2 elementos fundamentales. Primero, Luis ha expuesto brillantemente por qué estos paneles son contrafácticos y la importancia que tiene la Contraloría en esto. Yo creo que hay un elemento adicional. Yo creo que conociendo la cultura institucional del MOP, cuando el MOP no tiene control jerárquico, existe también un problema de interpretación muy complejo, que está ocurriendo hoy día en obras concesionadas, pero también está ocurriendo en obras de carácter sectorial. Uno se encuentra con obras, por ejemplo, tengo un caso de una obra realizada cuyos estados de pago están ahí y el MOP hace 3 años no paga, y cuando uno conversa con la gente, los funcionarios del MOP te dicen, vaya a la Contraloría para que la Contraloría me diga que yo pague.
Y cuando va a la Contraloría les pide informe y dice, estamos haciendo todo lo posible por pagar. Eso está pasando en el MOP hoy día. Cuando no se resuelven las controversias más mínimas, cuando no se resuelven los estados de pago de 3 años y nadie resuelve, un poquito lo que decía Luis, no se preocupe porque en esta época nadie va a resolver nada, hay un problema. Y lo segundo, creo que hay que desmitificar el tema de las renegociaciones. Creo que parte de la flexibilidad es una esencia fundamental para que estos contratos también, que son contratos a larguísimo plazo, por lo tanto es necesario que exista esa flexibilidad en los contratos para poder abordar lo que son discrepancias que no tendrían por qué llegar al panel. Y hay que, desmitificar las renegociaciones porque las ciudades, porque las obras públicas están instaladas en un medio, están construidas las infraestructuras en un medio que va cambiando también. Y en 30 años, por ejemplo, si una carretera pasaba por el lado de una ciudad, de repente queda en la mitad de una ciudad. Y por lo tanto, si no tenemos renegociaciones de contrato, no tenemos pasarela. Y si no tenemos pasarela, la gente muere. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Esperar que los papers, aquellos que escriben papers, resuelvan el problema en 30 años más porque las renegociaciones son malas. Lo que corresponde a lo que dice Dolores es establecer un mecanismo transparente donde sepamos sobre qué tasa se está renegociando, cómo se está renegociando, cuáles han sido los elementos para renegociar y cuáles son las motivaciones que se tienen. Yo creo que si no hay flexibilidad en esa materia, si no hay control jerárquico, es muy difícil que las cosas no lleguen a un nivel de judicialización o de controversia al menos. Gracias. Dolores. Bueno, yo quisiera terminar haciendo lo que tenía que haber hecho al principio, que mi mala educación me lo impidió, y agradecer a COPSA esta invitación y desde luego mostrar mi enorme satisfacción por los panelistas con los que me ha tocado compartir. La ventaja de hacerlo después es que además los puedo felicitar por lo bien que lo han hecho. Para cerrar solamente una idea, yo solamente quiero insistir en lo que estaba diciendo ahora mismo Gabriel. Yo creo que necesitamos proteger el sistema. Yo creo que el sistema de concesiones de obras públicas de Chile ha sido ejemplo en todas partes del mundo. Aquí se inventaron muchas cosas. Se inventó la prenda especial de obra pública, que otros países la llamaron hipoteca. Se inventaron, digamos que ha servido un gran mecanismo para el financiamiento. Nosotros nos adelantamos a normas en materia de licitación, que tú lo dijiste, Jorge, al principio, la transparencia en las licitaciones, que esa es la esencia, por ejemplo, de lo que fue la directiva de la Unión Europea sobre materia de concesiones de obra pública. La esencia era la transparencia de la licitación. Nosotros creo que eso nos ayudó mucho y, por lo tanto, yo creo que el sistema tenemos que protegerlo y no ahogarlo. Me llamó mucho la atención, y solamente voy a ser muy breve, la conversación que tuvieron antes Franco Basso y mi amiga Vivian Modak, que hablaban de las tarifas. Y creo que para cuidar este sistema, creo que tenemos que revisar bien el sistema tarifario, cómo están creciendo los pagos por infraestructura preexistente. A mí la verdad es que me llama la atención, me preocupa. Creo que hay que revisar bien y a lo mejor tiene que ser así, pero creo que eso tiene que ser también una política pública declarada y transparente. Y creo que hay que revisar desde el punto de vista de la legalidad también ese tema. Oye, antes que se despidan, hay una pregunta de Javiera Gracia. Dice, todos los candidatos argumentan que hay que acelerar el sistema de concesiones. ¿Hay alguna propuesta que crean que va en una buena dirección o creen que faltan propuestas concretas? ¿Alguien quiere hacerse cargo? ¿Qué les parece? En estos tiempos todo el mundo dice que hay que acelerar el sistema de concesiones. Yo la verdad es que esos eslogan hay que tomárselos con mucha precaución en estos tiempos, porque basta que uno asuma en los gobiernos, la verdad es que las agendas, simplemente un dato que no di, pero COPSA ha recopilado 56 obras que están en las distintas agendas que se han prometido. Por lo tanto, si uno se dedicara únicamente a esas obras, podría acelerar
el ritmo. Son 56.000 millones de dólares, entiendo, una cifra similar, no soy malo para los números, pero en general creo que eso tiende y perdonen que me aparte un poco el punto, pero los candidatos presidenciales son buenos para decir eso, pero cuando a mí me tocó estar en el MOP el año 2014, recuerdo un sector político que se oponía con fuerza y ferocidad a los hospitales concesionados. Y después era el mismo sector político, que era de nuestra coalición, por cierto, que después pedía que se aceleraran las concesiones. Entonces, depende mucho hemos visto que la fluctuación política está muy alta como para poder hacerme cargo de un eslogan de esa naturaleza. Bien. Víctor está... Sí, yo Luis, no sé si me voy a hacer cargo de eso directamente. Lo que yo diría es, primero... Vamos cerrando para que... Sí, pues, es una buena idea que estemos de acuerdo en que necesitamos asociación público-privada. Es una buena idea. Yo creo que... Segundo, quiero tomar algo que dice Dolores. Chile fue no solo llevó la punta en esto en un momento determinado, de hecho ha hecho asociación público-privada ocupando la ley de concesiones, ¿no? No ocupando un instrumento más amplio, pero además permitió el desarrollo de instrumentos innovadores, ¿no? Entonces, yo creo que lo razonable es discutir sobre la política pública, cuando, con respeto a todos mis colegas que están acá, pero cuando el panel final de este seminario es con abogados, es que tenemos un problema. O sea, de verdad, tenemos un problema, porque en general, si el problema es de incerteza y de litigio, es pura pérdida social en el fondo, ¿no? Ya. Entonces, no quiero perjudicar a mi gremio, pero lo que quiero decir es que es mala cosa que estemos hablando de esto cuando en verdad lo que deberíamos estar es hablando de, bueno, cuál es la política pública de los próximos años. Lo que sí está es evidente que las obras que concesionemos, las que están actualmente concesionadas, en eso el debate de tarifas es bien importante, exige, como lo planteó Gabriel, tener claro que vamos a tener adecuaciones. Si uno mete la agenda de cambio climático, lo que va a pasar probablemente es que las obras que estamos concesionando hoy día o las que ya concesionamos vamos a tener que ajustar precisamente por eso. En fin, yo me quiero quedar con el lado positivo, ¿no? Tenemos conciencia de que la asociación público-privada es relevante. En segundo lugar, que esto no es privatización del espacio público, aquí lo que hay es provisión de servicio público con distintos tipos de denominación. La asociación público-privada está desde principios del siglo XX en distintas partes del mundo, con más o menos incentivo, y yo creo que el protagonismo debe ser de la política pública y no del litigio, y eso, nada más. Víctor. Gracias, Jorge. No, tomando lo que dice Luis, si uno mira el Foro Económico Mundial, para medir competitividad de los países, Chile se ha ido quedando atrás progresivamente en esos rankings, en esa medición. El primer pilar fundamental son las instituciones. El segundo, la infraestructura. Y el tema que nosotros estamos tratando aquí dice relación directa con ambos parámetros. Entonces, yo creo que hay que hacer un llamado a cuidar la institucionalidad. Nuestra infraestructura para poder desarrollarse en línea con la productividad y las aspiraciones sociales, ¿no es cierto? Tenemos que introducir esta problemática, que no es solamente una problemática de abogados, como dice mi querido amigo Luis, sino que es una problemática sistémica. Yo diría que deberíamos hacer una especie de invitación al ente público, ¿no es cierto?, a todas las instituciones, naturalmente COPSA incluida, a revisar nuestro sistema, a hacer planteamientos conjuntos con miras a un mejor desarrollo y una mejor productividad. Lo inverso a eso es caer en bloqueos, en malas prácticas, y eso lleva inexorablemente a la corrupción. Yo creo que mientras más ágil, más flexible, más oportuno sea nuestro sistema de resolución de controversia, más nos vamos a alejar definitivamente de fantasmas de corrupción, bloqueo y finalmente de no obtención de las metas que las políticas públicas han definido. Eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la participación y a COPSA por esta oportunidad, y en definitiva quedamos absolutamente contestes en que este sistema no solamente ha desarrollado la infraestructura, yo diría que nadie puede negar que este sistema ha mejorado la calidad de vida de todos los chilenos, y eso es innegable, y por eso es que pretendemos que con estas ideas se pueda perfeccionar de manera de que se pueda seguir desarrollando desde el punto de vista social y económico el país. Muchas gracias a todos.